más y nada menos que su gran maestro, Alexander Harlika, ¿no? Aquel autor de la teoría asiática del poblamiento americano. Entonces, cuando Tello llega a Harvard y escucha las clases del maestro Alexander Harlika, se enamora de lo que es la arqueología, ¿no? Pero obviamente sin dejar de ser médico, ¿no? Porque él era médico de carrera. Entonces, cuando él llega al Perú, empieza a investigar aquellos lugares donde los pobladores decían que se encontraban huesos y todo lo demás, ¿no? Lo que uno puede decir ruinas. Entonces nadie le da importancia en el año 1920 a las ruinas, todo el mundo estaba metido en otras cosas. Tello empieza a estudiar esas ruinas junto con su discípulo Toribio Mejía Sexpe, ¿no? Empiezan a hacer excavaciones, estudios y todo lo demás, y dentro de esos estudios y excavaciones van a encontrar a Paracas, ¿no? ¿En dónde encuentran a Paracas? En la costa sur del Perú, específicamente en el departamento de Ica. Ahí se encuentra la cultura Paracas. ¿Y por qué lo menciono con lujo de detalle todo esto? Porque Tello, lo primero que le llama la atención de Paracas, no solamente van a ser los fardos, que eran muy hermosos, sino que además lo que le llama la atención de esta cultura es lo que vamos a ver acá. Y acá hay una pregunta. ¿A qué hace referencia ese cráneo? Entonces te voy a pedir que escuches este segundo video que forma parte de la motivación para poder entender un poco la figura de Tello, ¿no? Y la importancia de Tello y la importancia de esta cultura para la historia del Perú. A ver, en el chat me han escrito varios alumnos. Ahí está, Harold Mesa, en donde ponían correcto, Harold Mesa, en donde ponían, muy bien Harold Mesa, correcto, te acabo de leer. Ahí está también el alumno Owen Acosta, también acaba de ingresar a clase, bueno, había ingresado a clase. Ya está, listo, entonces vamos a escuchar un poco este video. Nueva York, 27 de marzo de 2015. Brian Forster ha acudido a la artista Marcia Moore para que lo ayude a examinar el cráneo número 44 de Paracas de un modo totalmente nuevo. Usando su experiencia en la reconstrucción facial con modelos tridimensionales, Marcia intentará darle vida de nuevo al antiguo cráneo, escaneándolo en un computador y reconstruyendo digitalmente su rostro. Lo primero que haremos será obtener una imagen. Ahora el láser cortará porciones de este cráneo que luego pegará para hacer un modelo tridimensional. Así tendremos una idea precisa de este individuo. ¿Podrías sacar el cráneo del carrusel? Aquí en el computador es donde generamos el modelo del cráneo con estos puntos que captó el láser. Así se logra crear una representación precisa de este cráneo. Es asombroso. Analizando la estructura ósea, Marcia comienza a generar capas virtuales de músculo y tejido para recrear la anatomía facial del cráneo de Paracas. En este cráneo puedes notar que las mejillas son prominentes. El mentón es prominente. Los ojos, obviamente las cuencas son mucho más grandes y eso siempre es difícil. Alargaré un poco más el cuello. Probablemente el cráneo tenía un cuello muy fuerte, así que agregué material allí para crear la formación craneal. Basándose en la forma del cráneo, Marcia calcula dónde agregar tejidos y músculos adicionales, hasta que finalmente surge un rostro. Eso es increíble. Sí, te mostraré lentamente la construcción de las mejillas, del mentón, los ojos. Esto es una reconstrucción, pero también una interpretación de cómo pudo verse este individuo físicamente. Y aquí está. Bien, le has dado vida a un cráneo de 2000 años de antigüedad. Respondiste algunas de las preguntas, pero eso genera muchas más. Por supuesto. Me parece muy intrigante la interpretación de Marcia, porque lo que ella logró representar es atípico del pueblo nativo que hallamos en la costa de Perú actualmente.
La cultura Paracas desapareció hace 2000 años. No dejaron descendientes, ni tradición oral o documentos escritos de ningún tipo. Así que de hecho, no tenemos idea de quiénes eran y de dónde vinieron. Según Marcia, es posible que llegaran seres de otras partes de nuestro universo a este planeta y se hayan mezclado con la genética de los seres que estaban aquí. Creo que son una subespecie de la humanidad. ¿Podría ser este el rostro de un híbrido entre humanos y alienígenas? ¿O podría el cráneo número 44 de Paracas haberse originado por completo fuera del planeta Tierra, como sugieren algunos teóricos de los antiguos astronautas? He visto esos cráneos de cerca y en el momento en que pude hacerlo, todo cambió. Porque si observas un cráneo que fue alargado artificialmente y lo comparas con uno de los cráneos de Paracas, puedes ver una marcada diferencia entre ambos. En lo personal creo que ellos mismos son los extraterrestres. Muy bien. Profesor, ¿y a qué hace referencia ese cráneo? Este programa, como muchos otros programas de The History, buscan, si bien es cierto, explicar algunos procesos de diferentes sociedades o civilizaciones a través, pues, de hechos que de repente escapan el entendimiento humano, ¿no? Lo cierto es que en Paracas se ha encontrado ese tipo de cráneo, ¿ah? Un cráneo así medio alargado. Pero, la explicación que da el maestro Tello y muchos arqueólogos no tiene mucho que ver con lo que se ve en el video. Sí, pero sí llama la atención como para muchas personas que no, de repente, profesor, conocen el mundo andino, les parece fantástico lo que se ve. Profesor, eso lo vamos a ver ya en el desarrollo de la clase del día de hoy. Así que tenemos, después de todo esto, tenemos el título, chicos. Este es el título de la clase. Los maestros de la medicina, vamos a hablar hoy día bastante de Paracas, ¿no? Y así se le denomina a la clase del día de hoy, los maestros de la medicina. ¿Por qué los maestros de la medicina? Porque Paracas, a pesar de ser una cultura, una de las primeras culturas que se desarrolla después de la desintegración de Chavín de Huántar, a nivel cultural fueron muy avanzados, ¿ah? Podían hacer procesos quirúrgicos, procesos que hoy día la ciencia, cuando los estudia, dice, uy, pero estaban muy bien hechos, a pesar que, entre comillas, no tenían la tecnología que hoy día uno necesita. Y Tello lo pudo entender muy fácilmente, porque Tello era médico, pues, y cuando Tello analizaba los cráneos, entendía que los Paracas eran unos grandes maestros de la medicina, y no solamente la medicina, también de la textilería, por ejemplo, donde sobresalen, profesor, de manera excepcional. Entonces, después del título y después de haber visto este video y esta imagen, tenemos acá lo siguiente. Paracas es una cultura de la costa sur del Perú, especialmente de los valles de Pisco, los valles de Chincha, los valles de Nazca, ¿no? En lo que hoy día es el departamento de Ica. Es una cultura del desierto. Es más, el nombre Paracas viene de la palabra paraca, que significa viento. Y es que en esa zona la presencia del viento, ¿no, profesor?, se hace bastante consistente, generando formaciones y generando también la sedimentación de arena. Entonces, en ese espacio geográfico bastante complicado, se desarrolló esta cultura, ¿no? Que según el gran maestro y padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, la divide en dos, ¿no? En dos fases, que es normalmente lo que siempre se estudia a lo largo de los años. Las dos fases de Paracas. Entonces un alumno dice, profesor, ¿y cuáles son esas dos fases de Paracas? La fase 1 es la tumba cavernas, que se puede ver en la imagen, ¿no? La forma cavernas, en la cual asemeja a una copa invertida, ¿no? Hacia abajo, y acá se ve la presencia de fardos, ¿no? ¿Y qué interpretación le da Tello a este tipo de entierro? La importancia que tenía para el hombre andino la Pachamama, ¿no? El volver a la madre tierra, la Pachamama.
Y tenemos también acá la otra fase, llamada tumba necrópolis. ¿Por qué necrópolis? Porque ya no presenta la forma de una copa invertida, ¿no? Así se le llama a la primera, ¿no? Forma de copa invertida. Pues si tú ves, ahí está como si fuese esto, ¿no? Una copa que está invertida. Ahí está, una copa invertida. Bueno, acá ya no representa una copa invertida en necrópolis, sino acá lo que representa más bien es que, ¿qué cosa, profesor? Es una especie de galería subterránea de forma rectangular, donde se ha encontrado una gran cantidad de fardos. Por eso que se le llama necrópolis, que significa ciudad de muertos, ¿no? Tomando en cuenta la gran cantidad de fardos que encontró Tello. Entonces, cuando Tello vio estos entierros, al inicio pensó que era otra cultura, pero luego entendió que era la misma, sino que hay dos momentos en esta cultura, hay dos fases, como dice Tello, ¿no? Una fase en la que posiblemente tengan influencia de Chavín, que es esta de acá, influencia de Chavín, y una fase en la que ya tienen autonomía, ya rompen de la influencia de Chavín de Huántar, ¿no? Entonces, ¿quién es el que divide esto? Es el maestro Tello. Divide a Paracas en dos fases según la forma de sus tumbas, ¿no? Entonces, profesor, en la primera, en cavernas, la imagen es de una copa invertida. En la segunda es de una galería subterránea donde se ven enormes complejos, ¿no? Enormes complejos. Y se pueden encontrar los fardos. Justamente uno de los cráneos que se muestra en el video ha sido encontrado en este tipo de entierros que Tello ya descubre en el año 20, ¿no? Entonces, profesor, y cada una de estas fases se desarrolló en un determinado periodo de tiempo. Si me preguntan a mí cuál fue la primera fase o la fase más antigua de Paracas, la respuesta es cavernas, ¿no? Esta es la más antigua y esta es la más reciente, ¿no? Necrópolis. Justamente después de que se desarrollan los Paracas, en este mismo territorio aparecen los Nazca, ¿no? La famosa cultura Nazca. Ya ese es más adelante, en el primer desarrollo regional. Y obviamente también estas fases tienen sus propias ciudades más importantes. Por ejemplo, en la fase de cavernas, la ciudad más importante se llamaba Tajahuana, ¿no? La capital era Tajahuana. Y en la fase necrópolis, la capital era Topará, ¿no? Ahí está, Topará. Entonces, esto es lo que estudia Tello en los años 20 y llega a la conclusión de que esta cultura, primero, tenía una forma de entierro diferente. Segundo, se desarrolló durante tanto tiempo que se diferencia en algunos temas, que es justamente lo que sigue. Vamos a ver acá. Una de las cosas que Tello encuentra y que es importantísimo es la deformación del cráneo. Entonces un alumno dice, ¿en qué consiste la deformación? Es lo que hemos visto en el video, chicos. En el video se ha mostrado un cráneo muy parecido al que aparece acá en la imagen, ¿no? Así alargado, ¿no? Lo que normalmente Tello llamó deformación del cráneo. Ahora, la pregunta es, hoy sí levanta la mano y obviamente participa. ¿Cuál crees que fue la razón para que estos cráneos sean alargados? ¿Se debe a extraterrestres, como dice en el video? ¿Hay ovnis? A ver, te escuchamos, Ramón. Era para, bueno, más que todo como eran también militares, era de una manera para diferenciarlos y aparte, ah, mm, de cierta manera ser de una clase superior quizá. Ya, muy bien. ¿Alguna opinión más por ahí de alguien? A ver, a ver. Muy bien, Ramón. ¿Alguien más por ahí? ¿O nos quedamos con esa idea? A ver. Bueno, mientras vamos pensando, por favor, me dicen quiénes son los que han ingresado recién a clase. Buenos días. ¿Quiénes han ingresado recién para no ponerle falta en la lista? ¿Nadie? Bueno, chicos, si ustedes ingresan a clase y no me dicen quiénes son, tendrán que, bueno, inconvenientes, ¿sabes? Porque recuerden que yo ya llamé la lista hace rato. Por ahí he visto que han ingresado un par. Ya, bueno, mientras vamos viendo ese tema, y sí, es cierto lo que dice su compañero Ramón. Los cráneos que se presentan en aquella imagen tienen un tema de distinción, ¿no? Acá está bien claro, distinción, ¿no? Profesor, ¿y por qué distinción? Ahí viene lo interesante, pues. Es que ya desde estas culturas se habla bastante de la diferenciación social de las personas, ¿no?
Y profe, ¿cómo diferenciación social? O sea, vamos a encontrar una sociedad en la cual hay un sector dominante y un sector dominado. Ahora, cuando Tello encuentra estos cráneos, no es que haya encontrado cientos o miles de cráneos de esa forma. No, no, no es así. Sino que Tello encuentra unos cráneos de esa forma, pero no eran demasiados, ¿no? Entonces Tello consideraba de que esta deformación obedecía a lo que ha hecho su compañero Ramón, a buscar una distinción de los diferentes grupos sociales. Pero como Tello dijo, bueno, son pocos cráneos los que están alargados, entonces quiere decir que estos cráneos pertenecen a un grupo reducido. Y si pertenecen a un grupo reducido, no se puede tratar de la mayoría, ¿no? No se puede tratar del pueblo ni de esclavos, sino se debe tratar de los que tienen el control del Estado, o sea, de una élite dominante, sacerdotes o la nobleza. Entonces Tello llegó a esa conclusión, que la deformación craneana tiene más un componente social, ¿no? Un componente social que busca generar la distinción, es decir, que cuando la gente veía una persona con su cráneo alargado, diga, uy, él es el de la élite, ¿no? Él es el noble, hay que obedecerlo, hay que reverenciarlo, porque no es igual a nosotros, ¿no? Componente social. Ahora, la pregunta es, mano levantada también, ¿cómo crees que se pudo realizar esta deformación? ¿Cómo se hizo? ¿Chancaban a martillazos, con Sí, vasos, palazos? ¿Qué hacían con los cráneos? A ver, muy bien, Ramón, te escucho. más que todo cuando eran niños, debido a que, no, digamos, recién nacidos, porque sus huesos recién estaban en formación, eran más blandos y les ponían unas tablillas Ya, y lo dejaban así para que el cráneo tome esa forma. muy bien, muy bien. Tenían unas tablillas y lo dejaban así para... Claro, muy bien, Ramón. En realidad es el procedimiento, chicos, ¿no? Tello, junto con su discípulo Mejía Sexpe, no solamente encuentran los cráneos, sino que era más complicado la chamba, porque dicen, oye, ¿cómo vamos a saber esto si estos pueblos no tienen escritura? Mira, te voy a hacer el detalle, ¿ah? En Egipto es más fácil, porque hay escritura, hay pergaminos, hay la hierática, la demótica, la jeroglífica, entonces uno lee o interpreta y ya está, sabe la historia. Pero acá no hay escritura. Entonces, ¿cómo imaginar o cómo reconstruir el pasado si no hay escritura? Bueno, ahí vienen las fuentes orales, pues, que son importantes. Y en las fuentes orales, Tello encuentra diferentes manifestaciones en los pueblos de esa zona, tradiciones o narraciones que pasaban de generación en generación. Y ahí Tello llega a la conclusión de lo que dice Ramón, ¿no? Que estos cráneos alargados se formaban a partir de unas tablillas que se colocaban cuando eras muy pequeño. Cuando nacen los niños en la élite, se colocan unas tablillas, ¿no? Unas tablillas. Y esas tablillas sirven para qué, profe? Esas tablillas van a permitir deformar justamente el cráneo, ¿no? Van a permitir darle una forma completamente distinta a la que uno observa o conoce, ¿no? La deformación del cráneo. Entonces, eso, ahí viene lo fundamental. Cuando yo pregunte, o cuando te pregunten alguna vez, oye, estos cráneos, ¿de cómo se hicieron? Con unas tablillas, ¿no? Y se sujetaban a ambos lados y luego se hacía un turbante, ¿no? ¿Qué es un turbante? Es una especie de tela que se va enrodando en la cabeza, haciendo presión en la cabeza. Entonces, como el cráneo del niño es todavía bastante sensible, tranquilamente se puede deformar, ¿no? Y obviamente eso no se quitaba, no en un día, no, eso es un proceso.